¿Qué significa crecer en la vida espiritual? Bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas con el Dr. John Varela. Crecer en la vida espiritual extremadamente importante. Dios nos dice en Colosenses 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué lindo! La palabra de Dios tan poderosa. El poder que está detrás del crecimiento espiritual es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu quien capacita, quien activa nuestro crecimiento espiritual. Él, y solamente Él, es el Espíritu quien da vida y lo da en abundancia. Y la vida es crecimiento, siempre está creciendo. Nunca se mantiene en un nivel. Entonces, conforme el Espíritu infunde vuestras vidas de su poder y Él hace que crezcamos a la imagen de Cristo Jesús, de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria. Pero la condición es esta, y es muy importante. Conforme miramos la gloria de Dios, morir a sí mismo, que la vida de Cristo en uno, y que Cristo Jesús tiene la oportunidad de vivir su vida a través de uno. Eso es el deseo de Dios para ti. El Espíritu de Dios nos da la energía, activa el proceso del crecimiento espiritual. Para crecer espiritualmente, uno debe enfocarse en la gloria de Dios. No se preocupe por lo que el Espíritu Santo hace. Algunas personas se preocupan demasiado por el Espíritu Santo y no se preocupe por lo que usted hace y se vuelva analítico. Enfóquese en la gloria del Señor. Ese es el enfoque. Esa es la razón definitiva para vivir la vida espiritual. Pero Dios es el que vive la vida en nosotros. Esa es la clave. La clave nuestra, así, a través del crecimiento espiritual, es morir a sí mismo para que Cristo Jesús y Él mismo pueda vivir su vida a través de uno. Así, glorificándose a través de uno. Para mostrarle lo importante de esto, quiero que vea que la condenación definitiva del hombre en la historia es porque Él no le da vida y no le da a Dios la gloria. En el libro a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, Dios está condenando a la raza humana. ¿Por qué? Porque abandonaron la palabra de Dios, abandonaron la verdad de Dios y lo cambiaron. ¿Por qué? Por la mentira. Dios nos dice en Romanos 1, 21, que ahí está el problema del hombre, que nos dice Dios. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué quiere decir? Habiendo conocido a Dios. Quiere decir que las civilizaciones y los hombres conocieron a Dios. Sí, el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Es a través de la conciencia que conocieron a Dios. Versículo 20 nos declara, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para ellos. Ellos conocieron a Dios desde la creación. El hombre tenía un conocimiento interno de Dios y un conocimiento externo.
Pero habiendo conocido a Dios, de esa manera no le glorificaron como a Dios. Y ahí está la condenación básica de la raza humana. No le glorificaron como Dios, sino que, como nos declara el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, ellos inventaron sistemas humanos idólatras de religión. El hombre abandonó el concepto de la gloria de Dios. ¿Cuándo fue que ocurrió esto? Y se aisló de la vida espiritual y del crecimiento espiritual. La historia del hombre es una historia descendente, es una degradación. Él no puede ascender, él no puede crecer porque se rehúsa a glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es el ímpetu en el crecimiento espiritual. Es lo que impulsa el crecimiento espiritual. A lo largo de la historia humana, Dios se ha esforzado para que el hombre puede ser y puede ver su gloria, por revertir la caída, por así decirlo, por cambiar la realidad de Romanos capítulo 1. No que el hombre se aleje de la gloria de Dios, sino que se vuelva hacia ella. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha querido que los hombres vean su gloria. En Génesis capítulo 3, recordará esto, el versículo 8, dice que Adán y Eva caminaron y hablaron con Dios en el fresco del día. Y la gran realidad del huerto del Edén, antes de la caída, era que Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Los hebreos tenían una palabra para esto. Ellos tenían una palabra que significa presencia. Una palabra que significaba morir o residir. La palabra era Shekinah. Adán y Eva vivieron con la Shekinah de Dios, la gloria Shekinah. Dios es espíritu. Juan 4:24 nos declara, Dios no tenía cuerpo en el jardín. ¿Y cómo es que Dios se manifestó a sí mismo? Dios se manifestó a sí mismo en una gloria Shekinah, de luz radiante, gloriosa, en una especie de luz y sin embargo, gloriosamente brillante. Dios apareció de esa manera porque esa es la manera en que lo vemos apareciendo en otros lugares a través de la palabra de Dios. Había este resplandor, esta representación de la gloria infinita y eterna de Dios, que moraba en el huerto junto con Adán y Eva. Ellos tenían comunión con Dios, una comunión íntimo. Pero inmediatamente cuando ellos pecaron, como nos dice capítulo 3, versículo 24, nos dice que fueron expulsados del huerto. Paz. Fueron aislados de la gloria de Dios, aislados de la gloria Shekinah de Dios, y un ángel fue colocado en la entrada del huerto para mantenerlos fuera de allí. Este es el punto. El hombre caído no puede experimentar la gloria de Dios. El hombre caído no puede morar en su presencia. El hombre caído no puede darle gloria a Dios. No puede identificarse con Dios, con su gloria. Y esa fue la tragedia de la historia humana. A partir de allí, Dios se esforzó porque los hombres vieron su gloria. Y Él todavía lo está haciendo al día de hoy. Veamos cómo lo hizo al principio en Éxodo 33. Y allí están los israelitas siendo guiados por un gran hombre, un gran líder, Moisés. Han llegado a un punto de crisis en su vida, habiendo dejado Egipto. Están caminando hacia la tierra prometida.
Y si hay algo que Dios quiere que ellos crean, que ellos conozcan, es que Él es un Dios de gran gloria. Él quiere que vean su gloria. Él quiere que regresen, para así decirlo, a la situación que existía antes de la caída y traerles nuevamente a su presencia y que lo reconozcan que es el Dios verdadero, glorioso. Leemos en Éxodo 33, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Y de aquí en adelante Moisés será su líder. Él ya había recibido esa comisión. Moisés tenía miedo y tenía miedo de sus propias incapacidades. Y dice en el versículo 12, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dios, tú me estás dando un gran trabajo y ni siquiera me dices quién me va a ayudar. Digo esto es un poco pesado para un hombre. Y algunos estiman que pudo haber tanto como 3 millones de personas, de judíos que salieron de Egipto. Y dice en el versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. En otras palabras, Dios, yo siento que estás allí, pero dame una demostración de que estarás conmigo en esta tarea tan difícil. Y en el versículo 14 responde, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es la palabra que vimos en Génesis. ¿Y qué quiere decir con eso? Que es tu presencia. Tu presencia. Bueno, fue claro para Moisés, como dice en el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Él no dijo tu presencia. La presencia de Dios era su gloria manifiesta. Y Dios dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora observe, Dios dice, muy bien, vas a ver mi bondad, vas a ver mi nombre, que es la representación de todos mis atributos, vas a ver mi gracia, vas a ver mi misericordia. ¿Y qué es la gloria de Dios? Son todos sus atributos en cierta representación refulgente de luz. Algo le digo, amigo. No comprendo todo esto. Simplemente les estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos declara, lo que nos enseña. Dios ha reducido sus atributos a una luz gloriosa. Y Él dice, Moisés, te la mostraré. Y entonces, en el resto de esta pequeña sección, Él mete a Moisés allí en la hendidura de una roca, en el versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Estimado, nadie, nunca, jamás han podido ver la gloria completa de Dios y vivir. Entonces Dios dice, solo te voy a permitir ver algo de mi resplandor, pero verás mi gloria. ¿Y sabe lo que sucedió? Lo tenía reflejado en su rostro.
estaba reflejando en sí. Él estaba prendido como un foco y descendió del monte al pueblo de Israel y ellos estaban asombrados. Y allí estaba Moisés, simplemente como un foco prendido con la gloria de Dios en su rostro. Dios le estaba usando a Moisés para decirle al pueblo, pueblo mío, pueblo de Israel, ¿verán mi gloria? Y después, cuando la gloria comenzaba a desvanecerse de su rostro, de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3, él corría de regreso al monte y su rostro era nuevamente encendido, por así decirlo, y volvía a bajar. Y se ponía un manto sobre su rostro, finalmente para que no vieran que la gloria se desvanecía. Ese mismo pueblo, ¿recuerdan cuando se fueron al desierto? Ellos fueron guiados de día por esa gran columna de nube y por de noche con un gran pilar de fuego. ¿Saben lo que era eso? Eso no era otra cosa más que la gloria de Dios. Dios puso su gloria en el rostro de Moisés y Dios puso su gloria en el cielo en el día y en el cielo en la noche. Y lo que Dios estaba diciendo era que vieran su gloria, que vieran su gloria, que vieran la plenitud de lo que es, la plenitud de sus atributos y la luz refulgente. Lamentablemente, aunque habían visto la gloria de Dios en el rostro de Moisés, ellos murmuraron, se quejaron, desobedecieron. Y a pesar de que ellos vieron la gloria todos los días y todas las noches y fueron guiados a través del desierto, ni siquiera creyeron. Y fueron tan infieles que toda la generación de Israel murió en el desierto. Y Dios había dicho, vean mi gloria, vean mi gloria. Y el hombre nuevamente le dio la espalda. Y en el libro de Éxodo, capítulo 40, podemos ver la siguiente ocasión cuando Dios depositó su gloria en el rostro de los hombres. Notará al final del libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34, que el tabernáculo había sido construido. Y cuando el tabernáculo fue construido, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar de adoración y las tribus lo rodeaban. Y todas las tribus estaban esparcidas como una especie de círculo en torno al tabernáculo, todos mirando hacia ese lugar. Y ahí en medio de él estaba depositada ¿qué? La gloria de Dios. Todas estas personas tenían que enfocarse en ella. La vieron cuando fue completado, como descendió la gloria de Dios. Y la gloria de Dios permaneció en el tabernáculo cuando ellos tenían que acampar. Y cuando la gloria de Dios se levantaba e iba al cielo, se convertía en una nube. Y ese pilar que ellos seguían, y cuando Dios quería que ellos se detuvieran, la gloria venía y allí se quedaban. Y ahí estaba de nuevo conforme el campamento se establecía, debían estarse enfocando ¿en qué? En la gloria de Dios. Dios había revelado su gloria frente a los hombres en el cielo y además en medio de su tabernáculo. Pero en cada caso que le hizo, murmuraron, desobedecieron, se quejaron y realmente nunca le dieron a Dios la gloria que Él merecía. Finalmente, entraron
a la tierra prometida y Dios les dijo que quería que construyeran un templo. Leemos en 1 de Reyes capítulo 8 y veamos lo que sucedió. El templo fue construido. ¿Y qué siguió? Versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios había colocado su gloria en el rostro del hombre, Dios había colocado su gloria en el cielo, Dios había colocado su gloria en un tabernáculo. Y ahora Dios coloca su gloria en un templo, un edificio magnífico, sin paralelos en el mundo, construido por Salomón. Y Dios nuevamente les está diciendo al pueblo de Israel, en la tierra, que vean su gloria, que se enfoquen en su gloria, que vean quién es y que le den la reverencia y adoración apropiadas. Dios desea de ti que tú, amigo, puedes llegar y conocer la gloria de Dios, el creador de todo, el sustentador de todo. Nos declara que en Él, en Cristo Jesús, vivimos y andamos y tenemos nuestro ser. Dios desea que tú conozcas la gloria de Dios y que le entregues a Él la gloria. Y lo puedes hacer a través de recibir el perdón de pecado personal. Dios te ama, entregó su Hijo unigénito, Jesucristo. Derramó su sangre y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, nos declara la palabra de Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así desea Dios que tú le glorifiques a Él y que tú puedes morir a sí mismo y dejar que Dios, a través de tu cuerpo, a través de tu alma, puedes seguir viviendo su vida aquí en la planeta Tierra. Así puedes glorificarle a Dios. Gracias, Señor, por este mensaje tan lindo en tu santa palabra. Enseña, Señor, a cada ser creyente, a cada ser humano que está escuchando este mensaje, tu gloria. Que cada uno puede llegar a conocer el perdón de pecado personal, que pueden llegar a nacer de nuevo en Cristo Jesús y que tú puedes seguir viviendo tu vida a través de estos 9 creyentes en ti. Bendiga al Señor como solo tú puedes. Amigo, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga ricamente. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.